Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En Nicaragua Investiga, soy Jennifer Ortiz y esto es el Story Time, un espacio que retomamos y en el cual abordamos algunas anécdotas que ocurrieron tras bambalinas de las coberturas periodísticas. Se trata de experiencias personales que he vivido a lo largo de mi ejercicio profesional. Hoy vamos a contarles lo que yo conocí sobre el conflicto que se generó entre Daniel Ortega, Rosario Murillo y Dionisio Marenco, exalcalde de Managua, cuando el Frente Sandinista retomó el poder en el año 2007. Cuando eso sucedió, Dionisio Marenco estaba ejerciendo como alcalde de Managua. Se desempeñaba con muy buen suceso, tenía muchísima aceptación popular en el Consejo Municipal, incluso contaba con mucho respaldo de concejales que pertenecían a otros partidos. Sin embargo, cuando Daniel Ortega retoma el poder tras las elecciones de 2006 y asume la presidencia al año siguiente, en el año 2007, causó mucha sorpresa un anuncio que hizo y que ahora nos puede parecer incluso normal porque desafortunadamente hemos normalizado la falta de institucionalidad. Sin embargo, en ese momento se respetaban los protocolos que correspondían a la función pública y Ortega sorprendió muchísimo cuando dijo que no iba a despachar desde casa presidencial, sino que lo haría desde la casa de la Secretaría del Frente Sandinista, que no era más que su casa de habitación familiar. Eso generó muchísimo revuelo, críticas y controversias. Y los periodistas decidieron preguntar a Dionisio Marenco en una comparecencia pública que tuvo sobre esta decisión del caudillo sandinista, y en ese momento Dionisio Marenco se atrevió a cuestionar las decisiones de Daniel Ortega y dijo que esto generaba confusión Estado-partido y recomendó que se siguieran los protocolos y que despachara desde casa presidencial, o en todo caso, si no quería ocupar esa casa por alguna razón, que eligiera alguna edificación pública para poder instalar ahí su despacho presidencial y hacer su trabajo y sus funciones de manera protocolaria e institucional. Esto no le causó mucha gracia a Daniel Ortega, que al ser consultado por los medios de comunicación para responder a estas declaraciones de Dionisio Marenco, dijo una frase que se convirtió en todo un hito en ese momento. Fue una frase que ocupó muchísimos titulares y por muchísimo tiempo acompañó a Dionisio Marenco, creo yo, que a lo largo de su vida. Y esa frase fue: zapatero a tus zapatos. Daniel Ortega, en pocas palabras, le dijo a Dionisio Marenco que no se metiera en las decisiones que él estaba tomando porque él tenía su propio cargo y que se ocupara entonces de las labores que tenían que ver con la municipalidad. De hecho, también le respondió que no se podía generar ninguna confusión porque sencillamente todos estaban claros de quién era el presidente. Esta respuesta dice muchísimo, le está diciendo a Dionisio Marenco: el presidente soy yo y no tenés absolutamente nada que cuestionar. Ese intercambio de declaraciones empezó estas tensiones que además se intensificaron cuando Alexis Argüello, que en ese momento era vicealcalde de Managua, es decir, era la fórmula de Dionisio Marenco, decidió renunciar, o bueno, se le orientó a renunciar para postularse como candidato a alcalde y ese puesto quedó vacante. Entonces Rosario Murillo empezaba ya desde ese momento a buscar cómo influir en las decisiones del partido y quería imponer a un candidato y no hacer el ascenso de la persona, el concejal que en este caso correspondía, asumiera ese cargo. Y esta era la posición de Dionisio Marenco, que se siguieran las reglas, las normas establecidas para este propósito y que no se impusiera al candidato de Rosario Murillo. Pero ese fue el inicio del fin de Dionisio Marenco. ¿Qué tipo de relación tiene con el comandante? ¿Ya no se comunica con él del todo? A veces nos comunicamos, pero poco, pues, como te digo. ¿Son amigos? Sí, somos amigos de aquellos tiempos,
de los años A duros. pesar de las diferencias que han tenido, porque sí han tenido diferencias públicas. Pues no, fíjate, yo no he tenido ningún pleito con él. No, pues cuando se dio el tema de la alcaldía, el de zapatero a tu zapato y esas cosas. Ah, pero ¿verdad? eso era porque mi papá fue aprendiz de zapatero. Pues. Dionisio Marenco no era cualquier persona, no era cualquier miembro del Frente Sandinista. Era uno de los mejores amigos de Daniel Ortega. Se habían conocido en la lucha estudiantil contra Somoza, habían participado de varias reuniones y de varias acciones que tenían que ver con un trabajo logístico para hacer operar al Frente Sandinista dentro de las universidades, principalmente para reclutar jóvenes para las guerrillas. Pero además de eso, hay que recordar que durante la administración de Arnoldo Alemán, Dionisio Marenco se convirtió en un operador político, en un negociador del Frente Sandinista con otras bancadas y con otras agrupaciones políticas. Y luego, tras la salida de Alemán del poder, allá por el año 1998, un poco después de que Arnoldo dejó la presidencia, Dionisio Marenco fue una parte importante, un elemento clave en las negociaciones que llevaron a conformar o a firmar, a consolidar lo que se conoce ahora como el Pacto Alemán-Ortega, que, como ya todos sabemos, o la mayoría al menos sabemos, permitió el regreso de Daniel Ortega al poder al realizar una serie de reformas que beneficiaban al Frente Sandinista. La principal era bajar el techo o el porcentaje de votos que necesitaba el partido para poder ganar en primera vuelta la presidencia de la República, porque el Frente Sandinista nunca tuvo más que un 35% de votos en cualquier elección en la que se presentó. Lo que hizo Arnoldo Alemán a través de este pacto fue prestar a su bancada para unirse con el Frente Sandinista y en vez del 40 o 45% que existía en ese momento, bajarlo a ese techo mínimo del Frente Sandinista, con lo cual, sin ningún problema, se le abrían las puertas a Daniel Ortega para, después de 4 intentos, poder retomar la presidencia del país. También fue el inicio del fin de la raquítica y casi endeble democracia que se estaba construyendo apenas en ese momento. Y Dionisio Marenco, porque acá no lo vamos a vender como ningún héroe, la verdad es que fue parte de este proceso terrible que nos ha llevado hasta las consecuencias que estamos viendo hoy. Daniel Ortega sabía que gracias a él es que había llegado nuevamente al poder el sueño del Frente Sandinista, de toda la militancia, pero también del Círculo de Hierro, Jacinto Suárez, Lenín Serna, Tomás Borge, el mismo Dionisio Marenco, Bayardo Arce, la gente que era amiga cercana de Daniel Ortega y tenía muchísima influencia sobre él, y en ese momento se pensaba que ellos iban a retomar el poder y de alguna manera, debido a estos vínculos, iban a acompañar a Daniel Ortega de manera más cercana y a influir como lo habían hecho antes, pero estaba la figura de Rosario Murillo tratando de evitar que eso sucediera. Entonces, cuando Alexis Argüello renuncia, ella trata de imponer a un candidato. Dionisio Marenco se rehúsa y empiezan las confrontaciones públicas que terminaron por hacer que Rosario Murillo públicamente acusara a Dionisio Marenco de traidor. El exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, lamentó que 6 magistrados de tendencia sandinista de la Corte Suprema de Justicia hayan fallado a favor de la reelección presidencial continua. Marenco comparte la opinión de quienes aseguran que no es competencia del Poder Judicial emitir este tipo de fallos, sino de la Asamblea Nacional. Según el exalcalde sandinista, esta decisión solo abona a la crisis política, social y económica que vive el país. Me parece a mí que deberían de buscar una manera de evitar ese tipo de cosas, porque si no este país se va a volver invivible. Pues aparte de las consecuencias de violencia que puede haber, o que a uno le tiran huevos, al otro le tiran piedra, a otro le van a volar balas y se va a volver esto insoportable, ¿no? Nicho Marenco dijo, bueno, Rosario Murillo me ha acusado de traición y todos dentro del Frente Sandinista sabemos cómo, al menos en el pasado, se ha pagado la traición y eso es con la muerte. Entonces, Dionisio Marenco estaba convencido en ese momento de que
lógicamente iba a tener consecuencias lo que había hecho. Dionisio Marenco también declaró que él miraba imposible poder seguir trabajando dentro del Frente Sandinista después de terminar su cargo como alcalde de Managua debido a estas disputas públicas que había tenido con Rosario Murillo. Él estaba claro que ella no se lo iba a perdonar porque aunque entendían a Rosario Murillo de otra manera en ese momento, sentían que no tenía tanto poder, también sabían que era una persona muy vengativa y que muy seguramente no le iba a perdonar haberla confrontado públicamente. Y de aquí precisamente parte el detalle que yo les quiero contar en este story time, en este detrás de cámaras. Resulta que, como muchos que han seguido mi carrera saben, yo desde hace tiempo me he interesado por hacer periodismo de memoria histórica, contar los hechos de la historia del país. Y para ese momento tenía en Voz TV un programa que se llamaba Mi Vida, Mi Historia. Resulta que haciendo uno de esos reportajes vi o me encontré con una foto de Dionisio Marenco cuando asaltaron el Estadio Nacional en el año 1966, siendo ellos apenas estudiantes, y como parte de estas células rebeldes que ya les dije, el Frente Sandinista formaba en las universidades para tratar de crear inestabilidad en la dictadura de Somoza. Y entendí que, siendo también un exalcalde de Managua, que había pasado por todo este proceso conflictivo con el partido y que se había alejado de la vida pública, valía la pena saber qué estaba haciendo en ese momento y contar su historia en este programa. Entonces encontré su teléfono, me comuniqué con él, le pedí una entrevista y él, recuerdo en ese momento que nunca me dijo sí ni no, solamente me dijo: yo llego al canal tal día a tal hora. Yo asumí en ese momento que él iba a darme la entrevista. Recuerdo que llega al canal, yo salgo con el camarógrafo y el equipo, y en ese momento pues dispuesta a buscar un espacio dentro del canal para grabar de la manera más óptima, y él me dice: quiero hablar a solas con vos, necesito que se vaya el camarógrafo. Esto fue en la recepción, estaba la recepcionista, pero me pidió que retirara al camarógrafo. Habrá sido allá por el año 2012, quizás 2011, él me dijo que había llegado para explicarme por qué no podía concederme la entrevista, que a él le hubiera gustado, pero que no quería tener más conflictos con Rosario Murillo ni con el Frente Sandinista. En ese momento me explicó que las encuestas de popularidad que se publicaban con cierta frecuencia en el país, donde él salía como el favorito para ser presidente o candidato presidencial más bien de la República y con muchas posibilidades de ganar, había indignado muchísimo más a Rosario Murillo. Y me explicó, me contó que Rosario Murillo, después de que él salió de la alcaldía de Managua, de propia voz se encargaba de hacer llamadas para boicotear sus trabajos. Y uno de los últimos trabajos que había tenido había sido en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, dando clases, desarrollando su carrera de ingeniero civil. Sin embargo, dice que el rector de la universidad recibió una llamada de Rosario Murillo y le advirtieron que si él no era separado de la planilla con prontitud, iban a enfrentar consecuencias. Entonces, lo tuvieron que sacar, según me contó Dionisio Marenco, el rector en ese momento. Con mucha vergüenza le comunicó que debían de retirarlo, y para que él entendiera por qué lo hacían, le explicó pidiéndole confidencialidad. Me dijo que debido a esta situación que enfrentaba, él había caído en una crisis económica muy seria. También eso le había perjudicado a nivel de salud porque tenía muchísimo estrés, la estaba pasando muy, muy mal, y que él sufría mucho cada vez que salían estas encuestas y su nombre estaba ahí, porque siempre que pasaba eso, Rosario Murillo se inventaba algo para fastidiarle la existencia. Y también me comentó que
había llegado porque quería hablar conmigo, ya que estaba interesado en escribir sus memorias y que como él no tenía capacidad de escritura, no era su profesión, que como había visto mi programa y según él dijo, le gustaba cómo yo contaba la historia, le parecía que yo podía hacer ese trabajo. Entonces me dijo que él tenía planes de escribir, me propuso que tuviéramos varias entrevistas porque dice que la historia era tan larga que no podía ser en una sola entrevista, sino que teníamos que hacer como una estructura y programar por temática y también por el tiempo, organizarlo y que luego yo escribiera, pero con total sigilo, que nadie se enterara y que en algún momento, si las cosas cambiaban y mejoraban y el panorama para él era óptimo, él iba a publicar y si no, él quería dejar órdenes a alguien de su familia para que cuando él muriera estas memorias pudieran ser publicadas. Claro, en ese momento Dionisio Marenco no había entendido hasta dónde iba a llegar el Frente Sandinista y por esa razón es que él pensaba que tras su muerte fácilmente podrían publicar, pero todos entendemos ahora que esto no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque la familia también se hubiera enfrentado a consecuencias. Le dije que no era un trabajo que yo hacía, que no me gustaba vincularme de esa manera con las fuentes, que le agradecía haber considerado mi trabajo y pensar en mí para esto, pero que yo estaba enfocada también en la producción audiovisual y el trabajo que realizaba en Voz TV. Otra de las cosas curiosas que me dijo Dionisio Marenco en ese momento, y recordemos que estamos hablando allá por el año 2011, 2012, es que el Círculo de Hierro odiaba, detestaba a Rosario Murillo y que en realidad la dejaban avanzar simplemente por respeto a Daniel Ortega, porque me decía Dionisio Marenco que ellos respetaban muchísimo a Daniel Ortega porque durante los años 90, cuando todo mundo se fue, porque perdieron las elecciones, se fue Sergio Ramírez, se fue Dora María Telles, se fueron los rostros más visibles y más importantes, los combatientes que en su momento, ahora ya podemos reevaluar eso, pero en su momento la gente los consideraba heroicos, bueno, el mismo de Pastora, todos abandonaron a Daniel Ortega y él se quedó a recoger los pedazos del Frente Sandinista y a tratar de volver a convertirlo en un partido sólido y de sobrevivir, porque en ese momento la amenaza principal era que al haber sido derrocados y al haberse fragmentado, los opositores aprovecharan para destruirlo y desaparecerlo completamente. Entonces, el hecho de que él haya logrado darle una nueva vida al partido para ese círculo de hierro era muy respetable. Yo creo que Rosario Murillo estaba enterada de esto, de que el Círculo de Hierro estaba expectante de si moría Daniel Ortega y ellos tomar el poder, y por esa razón se encargó de reducirlos, de disminuirlos, apartarlos poquito a poco. Dionisio Marenco creo yo que fue uno de los primeros, pero también hizo lo mismo con Lenín Serna. A Tomás Borges, aunque siempre estuvo del lado de ellos, pero le quitó poder, le quitó fuerza y así hizo con todos. Al final Rosario Murillo logró su propósito de tomar el control absoluto y ese círculo de hierro simplemente se extinguió. Analizando las cosas con el conocimiento que tengo ahora, con todas las cosas que han sucedido también, yo creo que Dionisio Marenco me contó todo esto con el objetivo de que se filtrara a la prensa, con el objetivo de que se conociera, que se divulgara. Y nunca leí yo, ni escuché, ni vi en ningún otro medio de comunicación esto que les conté, hacía detalles de que había en ese momento de nuestra historia a un Dionisio Marenco completamente reducido, completamente vulnerado, humillado, sin capacidades económicas, que había bajado drásticamente su estatus de vida. Me sorprendió mucho después que reapareció en julio de 2019, después de estar tanto tiempo fuera del mapa político y público, y lució muy desmejorado de salud, se vio muy mal, y bueno, era lo que realmente estaba sucediendo, porque en mayo de 2020, es decir, apenas unos meses después, él falleció. Lo que se supone es que falleció
de dificultades respiratorias generadas a causa del COVID-19. Sin embargo, eso con certeza nunca se sabrá porque todos entendemos que la dictadura ocultó las muertes de COVID en el país. Esta es la historia anecdótica que les quería contar sobre Dionisio Marenco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuéntenos qué opina usted de esto que sucedió en nuestra historia, porque son acontecimientos que, a pesar de que sucedieron hace mucho tiempo, también son acontecimientos que tuvieron repercusión en este presente que estamos viviendo. Muchísimas gracias por siempre ver nuestros contenidos. Soy Jennifer Ortiz. Hasta la próxima.